Estimados alumnos, mi nombre es Pablo Iturra Montesinos, soy académico del programa de Farmacología y Toxicología de la Pontificia Universidad Católica de Chile y a continuación les hablaré sobre una de las disciplinas básicas más relevantes para la farmacología y que tiene que ver con la farmacocinética. Para comenzar, tenemos que decir que la farmacocinética es un área de la farmacología que estudia el movimiento de los medicamentos en el organismo, desde el momento en que estos se administran hasta que se eliminan del cuerpo. De hecho, en muchos textos y en parte de la bibliografía habitualmente se dice que la farmacocinética corresponde a lo que el organismo le hace a un medicamento, desde el momento de su administración hasta la eliminación. El conocimiento de esta disciplina pasa a ser un área esencial para el desarrollo de nuevos medicamentos, para la optimización de terapias ya existentes y para el uso adecuado de los medicamentos. Con esto podemos diseñar entonces terapias más efectivas y seguras para nuestros pacientes. Los objetivos de esta clase tienen que ver con definir conceptos básicos de la farmacología, diferenciar los conceptos de farmacocinética y farmacodinamia y relacionarlos también entre sí, conocer los procesos generales de la farmacocinética y describir los parámetros farmacocinéticos que se usan habitualmente en la práctica clínica. La farmacología, desde el griego fármakon, que significa droga o fármaco, y logos, que significa tratado o estudio, es la ciencia que trata justamente sobre el estudio de los medicamentos. Al ser este estudio una disciplina tan amplia, claramente es necesario subdividirla en distintas áreas o en distintas disciplinas que sean capaces de abordar cada uno de los conceptos relacionados con el estudio de los medicamentos, desde la obtención de nuevas drogas, desde el estudio de los mecanismos de acción, el estudio de cómo el fármaco se mueve a través del organismo e incluso de cómo éste se vende en el mercado. El objetivo primordial de la farmacología siempre será beneficiar al paciente y, al igual que cuando realizamos un diagnóstico, hacerlo de una forma racional y estricta para llegar a obtener la mejor terapia posible para nuestros pacientes. Veremos a continuación algunas definiciones que son esenciales para entender a los medicamentos. Primero, droga o fármaco, o también conocido como principio activo, es toda sustancia química utilizada en el tratamiento, curación, prevención o diagnóstico de una enfermedad o para evitar la aparición de un proceso fisiológico no deseado. El fármaco en este caso va a ser una sustancia capaz de modificar la actividad celular, pero debemos considerar que en ningún caso será capaz de originar un mecanismo o una reacción desconocida por una célula o tejido. Por lo tanto, solamente se encarga de estimular o inhibir procesos que ya ocurren habitualmente en nuestras células o en nuestros tejidos. Adicionalmente, el medicamento es el preparado farmacéutico que contiene al fármaco o sus asociaciones, ya que podrían ser varios fármacos, y que es destinado para su uso en personas o animales. Este medicamento estará compuesto por tres componentes esenciales: el fármaco o droga o principio activo, los excipientes, que son sustancias farmacológicamente inertes y que nos ayudan a acompañar al fármaco para darle una cierta forma a la cual llamaremos forma farmacéutica. Con esto podemos asegurar una dosis y administrar de forma segura y eficaz a nuestro medicamento para los pacientes. En la administración de un fármaco podemos describir que existen diversos factores que pueden influir en el efecto de un medicamento. Es decir, desde la dosis que se prescribe, la dosis que se administra, la concentración en el sitio de acción, y eso puede determinar finalmente cómo será el efecto de un fármaco. Por lo tanto, debemos considerar que la farmacocinética como disciplina es muy relevante para poder determinar cómo es que este fármaco es capaz de llegar al sitio de acción para poder generar un efecto farmacológico. Por eso resulta tan esencial estudiarla a través de esta clase. Como dijimos anteriormente, la farmacocinética es la disciplina que se encarga del estudio del movimiento del fármaco en el organismo, o también conocido como lo que el organismo le hace al fármaco. Es decir, al momento de administrar un fármaco o medicamento, este
principio activo se moverá a través de nuestro organismo a través de procesos como la absorción, la distribución, el metabolismo o la excreción, para además, durante este proceso, llegar al sitio de acción. En este sitio de acción, el efecto farmacológico será estudiado por una disciplina conocida como farmacodinamia, que es lo que el fármaco le hace al organismo. Por lo tanto, a pesar de que por definición estas disciplinas parecen contrarias, son totalmente complementarias y totalmente necesarias para llegar a un correcto efecto farmacológico. Por lo tanto, en la farmacocinética utilizaremos este tipo de curvas de concentración plasmática versus tiempo para nuestro medicamento desde el momento de la administración hasta cuando éste es eliminado. En cambio, en la farmacodinamia estudiaremos el efecto versus la dosis o concentración de un fármaco. La mezcla o la conjunción de estas disciplinas es la que nos permite realizar estudios de eficacia y de administración de medicamentos en algunas áreas tan importantes como la administración de antimicrobianos, por ejemplo. Entonces, durante esta clase hablaremos fundamentalmente de lo que es la farmacocinética y de cuáles son los procesos más importantes de esta disciplina. La farmacocinética, al estudiar el movimiento de los fármacos en el organismo, nos permitirá entonces poder elegir correctamente una fórmula farmacéutica, una vía de administración, una dosis adecuada y una correcta pauta de administración que nos permita entonces lograr un efecto farmacológico adecuado y seguro para nuestro paciente. Con eso podremos mantener concentraciones plasmáticas de un fármaco que nos permitan tener con seguridad un efecto terapéutico, evitando los posibles efectos tóxicos o adversos que puedan estar derivados de este tratamiento. En la farmacocinética podemos diferenciar 5 procesos que son claves. El primero es la liberación del fármaco desde la forma farmacéutica. El segundo proceso es la absorción, que se completa en el momento en que el fármaco llega a la circulación sistémica. Luego viene la distribución, que es el movimiento del fármaco a través de la circulación sistémica hacia los distintos tejidos. Luego ocurre el metabolismo, que es un proceso por el cual vamos a transformar a nuestro fármaco para que éste sea más fácilmente eliminable. Y finalmente la excreción, que es la salida irreversible del principio activo, ya sea metabolizado o inalterado, desde el organismo. Entonces vamos a considerar que para una dosis administrada, el primer proceso o los primeros procesos serán la liberación y la absorción desde el medicamento. Entonces nuestro fármaco llegará a la circulación sistémica. Luego consideraremos el proceso de distribución, el cual podrá llevar a nuestro fármaco al sitio de acción o bien a otros tejidos de reservorio. Luego nuestro fármaco volverá a la circulación sistémica y pasará a los procesos de metabolismo o excreción. Veamos en primer término entonces el proceso de liberación. Acá tenemos el ejemplo de un comprimido de liberación convencional, el cual pasará por 3 procesos para poder generar entonces un fármaco que sea fácilmente absorbible. Estos 3 procesos son la desintegración del comprimido, la disgregación y finalmente la disolución. Todo esto ocurre en el tubo digestivo. Esta solución finalmente será la que podrá absorberse a nivel del intestino delgado. Este proceso de liberación puede ser modificado en relación a las distintas formas farmacéuticas que utilizamos habitualmente. Por ejemplo, una cápsula permite una liberación rápida del principio activo si lo comparamos con un comprimido recubierto, el cual normalmente retrasa el proceso de liberación. Esto puede ser intencionado para evitar la liberación directa sobre el esófago o sobre el estómago del paciente y con eso evitar, por ejemplo, la pérdida del medicamento o bien un daño para el paciente en la mucosa gástrica. Además, tenemos cápsulas con microgránulos que permiten una liberación controlada y pulsátil de nuestro medicamento durante el día, una liberación sostenida. Lo mismo sistemas matriciales que nos permiten liberar durante todo el periodo de administración el fármaco sin tener que volver a administrarlo nuevamente durante el día.
Posteriormente ocurre el proceso de absorción, al cual reconoceremos como el desplazamiento de un fármaco desde el sitio de administración hasta un compartimento central. En el caso de la administración de fármacos por vía oral, este proceso ocurre principalmente en el intestino delgado. Para que esto pueda ocurrir, necesitamos también de algunos procesos fisiológicos que son básicos y que ocurren habitualmente en el organismo, que tienen que ver con el transporte de moléculas a través de las distintas células. En este caso, los mecanismos de transporte habitualmente tienen que ver con un transporte pasivo, como la difusión o el transporte paracelular, y un transporte activo, que es el que habitualmente usa un transportador en contra de una gradiente de concentración y utilizando energía. En el caso de los fármacos, estos habitualmente traspasan membranas biológicas usando el método de difusión pasiva, ya que no gasta energía y es un proceso a favor de un gradiente de concentración y que genera entonces con ello el paso de ciertas moléculas con algunas características que revisaremos a continuación. ¿Qué características debe tener entonces un fármaco para poder absorberse y con ello entonces llegar a la circulación sistémica para poder difundir entonces a través de una membrana biológica? Primero, un tamaño molecular adecuado. Se considera que toda molécula que pueda atravesar por difusión pasiva una membrana tiene que hacerlo con un tamaño no mayor a 600 o 700 Daltons. Como vemos acá, por ejemplo, la aspirina tiene un tamaño de 180 Daltons, por lo tanto es capaz de poder atravesar una membrana biológica y absorberse fácilmente. Sin embargo, algunas moléculas, sobre todo de naturaleza proteica, o peptídica, como son la insulina, la eritropoyetina o los anticuerpos monoclonales, tienen tamaños moleculares muy grandes, por lo tanto son incapaces de difundir a través de membranas biológicas. Lo que no implica que no puedan ser utilizadas como fármacos, ya que se pueden administrar por vía intravenosa, por ejemplo, o bien algunas sustancias pueden ser utilizadas para efectos locales. Otro aspecto a considerar que es muy importante es el pH del lugar donde ocurre la absorción. En este caso, debemos considerar que la mayoría de los fármacos corresponden a sustancias ácidas o básicas débiles. Y por lo tanto, cuando se encuentran en un medio ácido, por ejemplo, un fármaco ácido, este se encontrará en una forma protonada y por lo tanto no ionizada. Al estar no ionizada, como no tiene una carga, esta molécula del fármaco podrá atravesar fácilmente una membrana biológica. Si este fármaco ácido se encuentra en un lugar básico, probablemente se ionizaría y con ello no podría atravesar la membrana y por lo tanto podría quedar atrapado. Lo mismo ocurre, pero de forma contraria, con las bases. Los fármacos básicos débiles en un medio ácido se encuentran protonados, pero con este protón quedan cargados y al estar cargados están ionizados y por lo tanto con esta carga no son capaces de atravesar membranas biológicas. Para el proceso de absorción también es importante considerar la vía de administración del fármaco. En este caso, cuando administramos un fármaco por vía intravenosa, diremos que la absorción es nula. ¿Por qué? Porque el fármaco llega directamente a la circulación sistémica, por lo tanto, no pensamos en el proceso de absorción. El fármaco está 100% biodisponible. En cambio, cuando administramos el fármaco por vía intramuscular, subcutánea, oral, rectal, tópica, etc., vamos a considerar el proceso de absorción y dependiendo del lugar puede ser más lento o más rápido, como en el caso de la vía intramuscular. También debemos considerar que la forma farmacéutica podría modificar la velocidad de absorción de un fármaco, ya que, como vimos anteriormente, también puede modificar el proceso de liberación. Es decir, las soluciones tendrán una absorción más rápida que las suspensiones más rápido que las cápsulas y las cápsulas más rápido que los comprimidos. Un concepto que es fundamental para entender el proceso de absorción es la biodisponibilidad. La biodisponibilidad de un fármaco es la fracción o porcentaje de una dosis administrada de un medicamento que llega a la circulación sistémica en forma activa e inalterada y que por lo tanto está disponible para lograr un efecto farmacológico.
Entonces, como decíamos anteriormente, un fármaco que se administra por vía intravenosa está 100% biodisponible y por lo tanto llega completamente a la circulación sistémica para acudir luego a un sitio de acción. Entonces, ¿qué factores pueden modificar la biodisponibilidad? Las zonas de absorción, las formas farmacéuticas y la vía de administración. Los parámetros que se usan para medir la biodisponibilidad tienen relación con, por ejemplo, el área bajo la curva de esta curva de concentración plasmática versus tiempo, el cual nos permite conocer la concentración plasmática de un fármaco durante todo el periodo de estudio. Además, también podemos conocer la concentración máxima, que es el pic de concentración plasmática de un fármaco, y también el tiempo máximo, que es el momento en el cual se alcanza dicho pic de concentración plasmática. Es importante recordar estos parámetros, ya que también serán utilizados en los estudios de bioequivalencia. Podemos observar también en esta tabla que existen algunos fármacos que, administrados por vía oral, tienen un porcentaje de biodisponibilidad superior al 90% y, tal como se puede observar acá, la dosis que se administra de estos fármacos por vía intravenosa es prácticamente equivalente a la dosis que se administra por vía oral, ya que se considera que su absorción es prácticamente completa por vía oral. Luego de ocurrido el proceso de absorción, vamos a considerar la siguiente etapa de la farmacocinética, que es la distribución. En este caso, nuestro fármaco difundirá o será transportado desde el espacio intravascular hacia los tejidos, ya sean el tejido donde ocurrirá el efecto farmacológico o algún tejido de reservorio, y también a otras células corporales. Normalmente, la gran mayoría de los fármacos suele viajar a través del sistema circulatorio a través de una proteína transportadora. La principal proteína transportadora en nuestro organismo es la albúmina. Entonces, este fármaco unido a proteínas plasmáticas podrá viajar. Sin embargo, para poder lograr el efecto en el sitio de acción o para eliminar a nuestro fármaco, necesitamos que el fármaco se encuentre en un estado libre de proteínas plasmáticas. Acá en la derecha podemos observar una tabla con los sitios de unión para la albúmina para distintos fármacos y podemos observar que existen 4 sitios bien definidos en los cuales la albúmina acepta la unión de distintos fármacos. Uno de los parámetros farmacocinéticos importantes y que ayudan a caracterizar el movimiento de los fármacos en el organismo es el volumen de distribución aparente. Es un concepto aparente ya que habitualmente se habla de números bastante grandes en volumen, considerando los volúmenes corporales totales. Este volumen aparente de distribución es el volumen que tendría, en el cual tendría que haberse disuelto la dosis del fármaco para alcanzar la concentración plasmática observada. Y entonces relaciona la dosis del fármaco, la biodisponibilidad y la concentración sanguínea. Más allá de la fórmula, lo que nosotros debemos considerar es que cuando tenemos un fármaco con un volumen de distribución pequeño, habitualmente ese fármaco está principalmente retenido en el espacio intravascular en una concentración sanguínea más alta que un fármaco que tiene un volumen de distribución grande, el cual fundamentalmente se encuentra distribuido en tejidos periféricos. Acá tenemos una tabla con fármacos de alto volumen de distribución, como por ejemplo la amiodarona o la cloroquina, versus fármacos de bajo volumen de distribución, como la warfarina o el ibuprofeno, que se encuentran principalmente o en mayor concentración circulando en la sangre. Durante el proceso tanto de absorción como de distribución, debemos considerar que nuestro fármaco podría pasar por el hígado y por lo tanto ocurrir en este órgano el metabolismo de nuestro fármaco. El metabolismo se considera como una de las principales vías de eliminación de los medicamentos. Es la conversión de la sustancia química o de nuestro fármaco en otra, la cual será más fácilmente eliminable o excretable.
Entonces, el objetivo final de este proceso es obtener metabolitos más hidrofílicos y con ello más fácilmente excretables por vía renal o por vía biliar. Podemos ver acá el ejemplo de un fármaco como la fenitoína, el cual es un antiepiléptico altamente lipofílico, y vemos que a través de las dos fases del metabolismo, la fase 1 mediada por el citocromo P450, podemos hacerlo un poco más soluble a través de un proceso de hidroxilación y posteriormente hacerlo más soluble en agua a través de un proceso de conjugación con ácido glucurónico. Con esto, este fármaco puede ser finalmente excretado por vía biliar en gran medida o también por vía renal si es que así es posible. Como mencionamos anteriormente, el metabolismo de los fármacos está mediado fundamentalmente por dos fases, la fase 1 y la fase 2. La fase 1 es una reacción mediada por la familia de enzimas del citocromo P450. Son reacciones más bien de tipo catabólicas, en donde podemos ver procesos de oxidación o reducción o hidrólisis de nuestra molécula. Son los productos provenientes de o salientes de esta reacción son químicamente más reactivos y en algunos casos podemos tener sustancias farmacológicamente inactivas, pero también algunos productos activos o tóxicos. Esto es lo que ocurre entonces en la fase 1. Posteriormente, en la fase 2, estas mismas moléculas provenientes de la fase 1 o bien el fármaco patrón o madre puede ser metabolizado por esta vía en donde vemos una reacción más bien anabólica, donde vamos a agrandar esta molécula a través del proceso de glucuronidación o de sulfatación o de otros. Y en general, las sustancias que salen de este metabolismo son farmacológicamente inactivas, por lo tanto son eliminables en este caso o excretables. Un punto a considerar que es muy relevante es que en el proceso de metabolismo, la participación de las enzimas del citocromo P450 puede generar alguna variación en las concentraciones plasmáticas de nuestros fármacos, ya que estas enzimas pueden ser inhibidas o inducidas por algunas otras sustancias, como los mismos medicamentos. Por ejemplo, el citocromo P450 de tipo 2C19 es el encargado de metabolizar fármacos como el diazepam o el propranolol. Sin embargo, existen otros fármacos como el fluconazol que son inhibidores de esta enzima del citocromo P450. Por lo tanto, puede ocurrir que en un paciente al cual se le administra fluconazol y propranolol, el fluconazol inhiba el metabolismo del propranolol y por lo tanto este fármaco aumente su concentración plasmática. Es decir, los inhibidores generalmente disminuyen el metabolismo de los fármacos que aquí aparecen y por lo tanto estos podrían aumentar tanto su concentración plasmática que podrían generar efectos adversos. En cambio, en el caso de acá abajo, en el caso contrario, los inductores farmacológicos como los barbitúricos, fenobarbital por ejemplo, la rifampicina o la carbamazepina pueden inducir la actividad de las isoenzimas del citocromo P450 y con ello aumentar el metabolismo de los fármacos que aparecen aquí como sustratos. La última etapa de la farmacocinética es la excreción, que corresponde a la salida irreversible de un fármaco y sus metabolitos desde el sistema circulatorio al exterior del organismo. En este sentido, el órgano más importante relacionado con la excreción de fármacos es el riñón. Por lo tanto, la gran mayoría de los fármacos se excreta a través de la orina. Sin embargo, existen otras formas de excreción, como por ejemplo la vía biliar, la que nos permite excretar los fármacos a través del tubo digestivo, la vía respiratoria, que nos permite excretar algunos fármacos inhalables, y también otras vías como por ejemplo la leche materna, la saliva, el sudor o incluso las lágrimas. En la excreción renal vamos a considerar tres procesos que son fundamentales. La filtración glomerular, por la cual excretaremos algunos fármacos de un tamaño molecular pequeño y que no estén unidos a proteínas plasmáticas. Luego, la secreción tubular activa, que será la forma quizás más importante para el proceso de excreción de fármacos por vía renal, ya que aquí podremos arrancar al fármaco de la albúmina y derivarlo hacia el ultrafiltrado para que éste sea excretado.
Y luego tenemos el proceso de reabsorción por difusión pasiva, en donde algunos fármacos pueden ser reabsorbidos para volver nuevamente al plasma y generar un efecto farmacológico. Debemos considerar, eso sí, que los fármacos, como son ácidos o bases débiles nuevamente, el pH del medio del ultrafiltrado o de la orina puede afectar el proceso de reabsorción. En este caso consideramos que, por ejemplo, un fármaco básico es más rápidamente excretado en una orina ácida, ya que en estas condiciones este fármaco básico estará ionizado y por lo tanto no podrá reabsorberse. Y lo mismo ocurriría con un fármaco ácido en una orina más básica. En el proceso de eliminación de un fármaco debemos considerar que, de acuerdo a su naturaleza química y algunos otros factores como la presencia de algunos transportadores, por ejemplo, los fármacos pueden tener cinéticas de eliminación de orden 1 o de orden 0. Estos parámetros van a estar determinados mediante el clearance o aclaramiento de un fármaco y a través de la vida media, conceptos que explicaremos más adelante. Debemos diferenciar que la mayoría de los fármacos cumple con una cinética de eliminación de orden 1, donde la velocidad de eliminación depende de la cantidad de fármaco que hay en el organismo, son directamente proporcionales. Es decir, mientras más cantidad de fármaco tengamos disponible para eliminar, más rápida será su eliminación. Por lo tanto, el descenso de concentración de fármaco es exponencial en una gráfica aritmética y lineal en una gráfica semilogarítmica. En cambio, en la cinética de orden cero, el número de moléculas del fármaco que se elimina por unidad de tiempo permanece constante. Normalmente corresponde a procesos de eliminación saturables. En este sentido, no vamos a tener una dependencia entonces de la concentración. Por lo tanto, inicialmente el proceso es lineal y luego se mantendrá así hasta un momento en el cual ya desciende, disminuye la saturación y por lo tanto podemos pasar a una cinética de eliminación de orden 1, como se muestra en esta gráfica. Para poder entender entonces el proceso de eliminación de un fármaco, debemos considerar algunos parámetros. Por ejemplo, la constante de eliminación. La constante de eliminación es la probabilidad de que una molécula de un fármaco se elimine del organismo de una forma global, incluyendo distintos mecanismos. Por ejemplo, el metabolismo, la excreción renal o bien la excreción biliar. Por ejemplo, una constante de eliminación de 0,02 horas a la menos 1 indica que aproximadamente el 2% de las moléculas de un fármaco se eliminan en una hora. Es decir, la constante de eliminación está medido por horas. Sin embargo, uno de los parámetros que más se utiliza es la vida media de eliminación, que es el tiempo que se necesita para que la concentración plasmática de un fármaco disminuya a la mitad y es inversamente proporcional a la constante de eliminación. Debemos considerar que en un fármaco con cinética de orden 1, en todos los fármacos con cinética de orden 1, la vida media nos va a permitir determinar la excreción total de un fármaco, lo cual suele ocurrir después de 5 vidas medias de eliminación, desde la última eliminación si es que este no se ha vuelto a administrar. Otro parámetro fundamental es el clearance o aclaramiento, que es el volumen de sangre que es aclarado o depurado de un fármaco por unidad de tiempo. Si se trata de un clearance renal, se calcula entonces considerando la concentración plasmática del fármaco y la concentración urinaria y además el flujo urinario. Al igual que la constante de eliminación y la vida media, es un parámetro que depende de cada fármaco. Entonces, el clearance total considerará entonces la sumatoria de los distintos clearance que pueden ocurrir para un determinado medicamento y podemos relacionarlo entonces con los conceptos vistos anteriormente, que son la vida media, la constante de eliminación y el volumen de distribución. Entonces, esta fórmula que aparece aquí a la derecha es muy importante ya que nos permite relacionar los conceptos y poder definir que la vida media de un fármaco es inversamente proporcional al clearance, pero la vida media es directamente proporcional al volumen de distribución. Es decir, un fármaco que tiene una alta vida media normalmente tiene un clearance menor, pero un fármaco que tiene alta vida media se puede relacionar también con un alto volumen de distribución. Si un fármaco tiene una cinética de eliminación de orden 1, podemos considerar que será completamente eliminado después de transcurridas 5 vidas medias. Es decir,
cuando transcurre una vida media, eliminaremos el 50% del fármaco y posteriormente en la segunda vida media eliminaremos la mitad del remanente, es decir, un 25% adicional, así que habremos eliminado el 75% del fármaco. Por lo tanto, después de 5 vidas medias ya eliminaremos más del 96% de un fármaco. Normalmente los estudios clínicos o de bioequivalencia se suelen esperar 7 vidas medias incluso para asegurar una eliminación completa de un fármaco, lo cual se considera como un periodo de washout. Al administrar continuamente un fármaco, también la vida media nos permitirá obtener el estado de equilibrio, es decir, el momento en el cual los procesos de absorción y eliminación empiezan a equipararse y por lo tanto tenemos concentraciones plasmáticas estables. Eso también nos permitirá obtener efectos farmacológicos estables en un tratamiento. ¿Qué consideraremos acá? Que después de la administración continua, al completar 5 vidas medias, llegaremos a este estado estacionario o estado de equilibrio. En ciertas ocasiones, vamos a necesitar llegar rápidamente a un estado estacionario para nuestro fármaco, considerando la gravedad del cuadro de nuestro paciente. Pero, ¿cómo podríamos llegar rápidamente a un estado de equilibrio si tenemos un fármaco de vida media larga? En este caso, podemos usar una dosis de carga, es decir, un bolo intravenoso que nos permita rápidamente llegar al lugar, al sitio de estado estacionario, a la concentración plasmática estable, y luego pasar a la administración a través de una infusión continua del fármaco, la cual nos va a permitir quedarnos en este estado estacionario durante todo el tiempo que sea necesario. Para finalizar esta clase, les dejo alguna bibliografía y lecturas recomendadas, tanto en algunos libros que están disponibles a través de la biblioteca UC en formato electrónico, una página web con la cual pueden entonces realizar algunos ejercicios o revisar algunos de los conceptos vistos en nuestra clase, y también algunos artículos complementarios que les permitirán revisar nuevamente algunos conceptos que son esenciales para entender la farmacocinética. Muchas gracias por su atención para esta clase.